hay cantidad de gente en obras. El tema es que la mayoría, el 90% de los que siguen la construcción, ninguno sabe qué es contabilidad. No sé si ustedes están haciendo contabilidad, pero las empresas que he visto y he ido a asesorar, de verdad no tienen idea ni de NICS, ni de nada. O sea, hacen una contabilidad. Una vez escuché a un señor decir, es un jardín de infancia, le dijeron al pobre contador. Yo lo miraba, que de verdad no tenía ningún tipo de contabilidad adecuada. Pues también preocupan los dueños por no pagar impuestos, todo compran, todo meten, es un desorden bárbaro. Solamente conozco una empresa grande que está tratando de hacer las cosas bien. Los demás no les encuentro. Entonces, en mi opinión es quinta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay subordinación. Yo contrato al residente y lo puedo mandar a la obra que yo desee, en la medida que lo haya puesto en mi perfil o en mis bases. Le indico metas y él es el que tiene que lograr que esa meta se concluya. Por mí es un quinto. Pero algo me olvidé. ¿Qué más me preguntaron? ¿Cuál era el problema? Me decía también mi cliente, me decía, oye, pero ¿sabes qué pasa? Nosotros ganamos una obra con un residente porque en las bases te piden que el residente tenga cierta cantidad de experiencia. No cualquiera puede, depende de su experiencia, van a participar en cierto tipo de obras. Y me decía, a veces pasa que los residentes se desaparecen, nos dejan la obra a la mitad. Es decir, consiguen otra obra más grande y se van. ¿Cómo yo los aseguro? Tengo que hacer un contrato de trabajo mucho más específico, con cláusulas de que el trabajador no se pueda ir, salvo que me indemnice. Y yo puedo, yo puedo hacer un contrato de trabajo distinto a los modelos que están en los libros, porque casi todos copian en los libros sus modelos. O se van a mi historia de trabajo y te dan un modelo y lo chancas o más. Sí, en la medida que tú no transgredas ningún derecho laboral, tranquilamente. ¿Sí? O por último lo puedo establecer como una condición en mi reglamento interno de trabajo, tranquilamente, si tengo varios trabajadores, si no es limitante. Porque ellos, ¿por qué querían hacer el tema de tercera? Querían hacer un contrato civil en el cual establezcan que si ese ente se iba, les pagaba una indemnización. Decía, pero no es tercera, en mi opinión. Lo querían poner en cuarta es más difícil porque tendría que causarte daño, pero en tercera, en quinta sería un poco más sencillo establecerlo en tu propio contrato. ¿Queda? ¿Sí? O sea, el tema laboral, la verdad, lo que veo más en la calle es laboral, que te gusta llorar. En planilla, lo que usted podría hacer es un contrato modal, los llamados contratos modales, ¿sí? A plazo determinado por servicio específico. Es decir, acaba la obra, chao. No tengo por qué mantenerlo, porque solamente lo contrato para una obra. Yo justamente también les pregunté, les decía, ¿ese ingeniero residente puede estar en varias obras? No, me dijo, solamente una. Si uno denuncia a la OCSI y la OCSI lo sanciona. Solamente puede dirigir una obra. Entonces, contrato específico. Un contrato por servicio específico o contrato de obra que se llama, pero en los contratos modales, es decir, los contratos a plazo determinado. Acaba la obra, chao ingeniero, porque no te necesito más tampoco. ¿Quedó hasta ahí? Sí, me he acordado, la verdad, entonces les pueda servir porque es algo que me han estado preguntando. Es un desorden. Hasta no conozco ninguna consultora que se ordene, la verdad. Son varias que ya estoy asesorando. Todo va para delito, porque todos compran factura. La muerte es. Y digo, ¿para qué compras factura si igual te vas a ir preso? Mejor no compres, antes preso sin comprar factura. Ahora, esto es tercera, ¿sí? Esto es impuesto a la renta. En impuesto a la renta, si vemos, siempre hemos estado grabando ingresos, renta bruta. Después vamos al IGB. Y en el IGB ya no se graba ingresos, sino lo que se va a grabar son operaciones. Acá no hablamos de operaciones, acá hablamos de ingresos, de utilidades, de ganancias, de gastos. En cambio, en IGB vamos a hablar de operaciones. Por eso cuando se dice qué operaciones están grabadas con el IGB, simplemente tenemos a 6 operaciones grabadas con el IGB. No hay más operaciones grabadas con el IGB. Primera operación que tenemos grabada como el IGB no es otra cosa que la venta de bienes muebles. ¿Sí? Muchas gracias.
en el material que han subido ¿cómo se llama eso? En el campus, ¿sí? Ya me olvidé ya. ¿Ves? Cuando hago clases con la máquina no me contesta, no sé si todavía no visto mal. Y aparte ni agua me das cuando estoy en la máquina. Lo que se ha subido en el campus está al detalle, diapositivas, ¿sí? De cada una de las operaciones. Hacerlo en un día sería imposible. La verdad yo lo hago, cada sesión son como un día completo, cada operación un día completo. ¿Está bien? Entonces, ahí lo pueden revisar más al detalle porque van a analizar varias cosas. Voy a tratar de hacer lo básico que les pueda servir para las discusiones que vamos a tener. ¿Está bien? Pero cada operación tiene muchas mayor cosas. Entonces, cuando hablamos de venta de bienes muebles, tenemos que tener en cuenta algo. Para la ley del IGB, venta es cualquier transferencia. Es decir, cuando hablamos de venta en el IGB, no estamos hablando de un contrato de contrato de compraventa. Estamos hablando de cualquier operación que implique una transferencia en el bien. Y cuando hablamos de transferencia, estamos hablando de que el bien pase de una persona a otra persona. Así de simple. No importa el nombre que le pongas, no importa el título que le pongas, no importa la cláusula que pactes. ¿Está bien? Nunca olvidemos que en materia tributaria tenemos un método de interpretación llamado de realidad económica que está en la norma 16 del Código Preliminar del título preliminar del Código Tributario, en el cual te indica, no importa la forma jurídica que hayas hecho, lo que importa es lo que en el fondo tú quisiste pactar. Así que no importa el nombre que le pongan, ¿eh? ¿Sí? A lo más el abogado, en la medida que sea bueno, va a poder hacer un contrato más o menos creíble, pero después no importa lo que haya pactado, la intención es lo que tú vayas a demostrar. Y si ese contrato no se muestra contablemente igual, hay un problema. Lo que voy viendo es que en algunas ciudades que tengo, el abogado que les hizo el contrato les dijo, este es el contrato, pero nunca hablaron con el contador. Entonces el abogado hace un contrato de una forma y el contador lo condice de otra forma, en el cual manifiesta otro tipo de operación. Entonces cuando va el auditor y dice, tú dices que has hecho A, pero has contabilizado como B, entonces ¿a cuál le creo? Creen a los contadores. Creen en el asiento contable. Por ejemplo, si es que yo firmo con el señor Siesquén un contrato en el cual él me va a prestar servicios, ¿está bien? Pero él necesita dinero para una especie de capital de trabajo para operar, y pactamos que yo le voy a dar dinero, ¿está bien? Y ponemos en el contrato, ¿sí?, que yo le voy a dar un adelanto en cuenta corriente, porque así decía su contrato. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo le doy dinero, toma. Y él después, ¿qué hace? Me presta servicios. ¿Sí? Cuando me presta servicios, ¿con qué se paga? Con el dinero que yo le he dado. ¿Está bien? El contrato decía así, puntualmente decía, el usuario, ¿sí?, del servicio le va a abonar en su cuenta corriente ciertas cantidades de dinero en ciertas fechas. Y el prestador del servicio le va a prestar el servicio en ciertas fechas determinadas. La pregunta es, ¿cómo contabilizan esta operación en mi contabilidad? ¿Lo mandan a una cuenta de anticipo o lo mandan a una cuenta por cobrar? Depende de dónde lo mandes, va a tener un efecto tributario totalmente distinto. ¿Cómo lo contabilizarían en mí? No hablo de él, porque conmigo estamos en el tema. ¿Dónde lo ponen? ¿Por qué anticipo? Está pagando por adelantado un servicio. ¿Están de acuerdo? ¿O es un préstamo? El contrato es bien raro, la verdad. Pues cuando hagan un contrato, cuando un día tiene un cliente, le dice, voy a hacer unos contratos, díganle, llama a tu abogado y tengo que conversar con él cómo debe ser el contrato. El abogado se va a molestar, puede decir que un contrato va a decirme cómo hacer, sí, porque yo tengo que saber cómo vamos a contabilizarlo. ¿Está bien? Porque tú puedes poner lo que sea en tu contrato y yo no lo voy a entender. Lo que tú tienes que poner es como yo lo voy a contabilizar. ¿Está bien? Entonces, los dos tienen que trabajar juntos.
El contador tiene que entender lo que el abogado ha hecho y el abogado tiene que entender lo que el contador ha hecho. Si no funciona así, van a tener problemas y van a tener reparos. ¿Está bien? Entonces, el contrato decía así, que yo le iba a dar cantidades de dinero, puntuales. En tales meses le doy tanto, 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 tanto. Le daba dinero. Pero ponían la palabra, la verdad no entiendo esa, dice adelanto en cuenta corriente. No entiendo, porque yo leo la palabra adelanto, para mí ya es adelanto, es anticipo. Pero decían no, me decían, solamente yo le doy, ¿dónde le doy el dinero? En su cuenta corriente. Por eso pusimos la palabra adelanto en cuenta corriente. Esa palabra sáquenla, porque está fea, no se entiende. Y era como que yo le iba a proveer, suministrar dinero cada mes. ¿Ya? Le iba a proveer de dinero cada mes. Y él, ¿a qué se comprometía? A prestarme servicios. En el fondo, lo que estaban tratando de poner en ese contrato, de verdad pésimamente redactado, era que yo le proveía de dinero y que él me daba servicios. Es decir, como que yo le daba dinero para una exclusividad en ser usuario de su servicio. ¿Sería anticipo o sería cuenta por cobrar? ¿Por qué la diferencia? Si lo pongo como anticipo, ¿ya nació la obligación tributaria o no? Estamos en venta de bienes, ya, me salté a servicio, no importa. Pues la misma cosa. Si es un anticipo y es un pago parcial o no, la obligación tributaria nace a la fecha de emisión del comprobante o a la fecha de percepción, o a la fecha de percepción del dinero, ¿cierto? Del pago, ya sea parcial o total. Entonces, si lo pongo como anticipo, ¿qué estoy haciendo? Tiene que haber comprobante. ¿Me tendría que emitir comprobante o no? ¿Cierto? Pero si lo pongo como cuentas por cobrar, como un préstamo, ¿tendría que haber comprobante? ¿Se dan cuenta? ¿Hay una gran diferencia o no? ¿Sí? Hay una gran diferencia. ¿Está bien? Ahora, después él me presta el servicio, me emite el comprobante. ¿Qué hago yo? Compenso. ¿Cierto? Me debe, le debo. Tengo una cuenta por cobrar, tengo una cuenta por pagar. ¿Compenso o no compenso? Compenso. ¿Necesitas bancarización para la compensación? Entonces el auditor no tiene por qué pedirme bancarización. No, en la compensación, nomás. En el préstamo podría decir que desconoce el préstamo, pero más complicado. ¿Tenía que haber bancarización en esa compensación? No. Si me pide bancarización, le digo, señorita, entienda bien, yo he contabilizado como una cuenta por cobrar y lo que estoy haciendo es una compensación. ¿Una cuenta por cobrar? ¿Y el auditor no puede refutar que si te está prestando no te sucede intereses? Ya. Entonces, ahí venimos a algo. Los intereses, que son una renta, si es una persona jurídica de tercera o si es una persona natural, otras rentas. ¿Está bien? Lo que te dice el artículo 26 de la Ley de Impuesto a la Renta es el tema de intereses presuntos. Pero el interés presunto es sustentado o es refutado con los libros de contabilidad de ambas partes. La ley dice del deudor. Si él no ha mandado al gasto intereses, yo no tengo por qué tener ingresos. Lo que va a probar si hubo o no hubo cobro de intereses son sus libros contables. Esa es una presunción relativa, se le conoce. ¿Por qué relativa? Porque admite prueba en contrario. A diferencia de la presunción de primera categoría, en la cual si yo cedo un bien a título gratuito, pago de hecho el 6% del autovalúo. Es una presunción absoluta. No admite prueba en contrario. En cambio, en los intereses se admite. Si él no ha mandado al gasto ningún monto como gasto financiero, yo no tengo por qué tener ingreso financiero. Tranquilamente puedo tener un mutuo con tasa cero. La presunción estará en la medida
de lo que la haya contabilizado él. No me puede exigir intereses. ¿Me puede exigir contrato? Ni siquiera contrato. Los contratos pueden ser verbales. No hay ningún problema con que sea verbal. ¿Qué pasa en personas vinculadas? Ahí entramos a otro campo, que es el tema de precios de transferencia y demás. Sí, sí y no, porque si no hay ingreso en un lado, no hay gasto en el otro. Lo que busca el tema de los precios de transferencia, valor de mercado y demás, es evitar que una empresa que tiene una persona que tiene varias empresas juegue tributariamente con ellas y traslade gasto donde no debe estar y traslade ingreso donde no debe estar. Se quede en el lugar que debe ser. Pero si yo hago una operación sin intereses intervinculadas, ¿qué me hace aplicar? No hay. Hay un gasto en gastos deducibles, un límite en cuanto a los intereses intervinculadas, pero límite. Es un gasto sujeto a límite, ¿sí? Pero como límite, o sea, si es que yo le presto una vinculada, ¿hasta qué monto le puedo pedir de intereses? Pero como límite. Es que, ¿qué cosa busca? Por ejemplo, yo soy accionista, tengo una empresa que tiene pérdida, tengo una empresa que tiene utilidad. Como tiene pérdida y veo que no va a usar esa pérdida a buen tiempo, ¿qué cosa hago? Como que él le vende a ella bienes. ¿Para qué? Para que él genere ingresos y ella tenga gastos. Como genera ingresos y tiene pérdida, no paga impuestos. Y como ella genera gasto, tampoco paga. Entonces, ¿qué cosa hago yo? ¿Me estoy quedando con más plata o no? Entonces, lo que busca el precio de transferencia es evitar ese tipo de operaciones en reglas vinculadas. Evitarlas, ¿no? Por ciertos parámetros que jueguen entre las empresas. Pero si se hace un préstamo sin intereses, no estoy trasladando ni pérdida ni ingreso. No hay ningún tipo de traslado. El tema es cuando hay algo que trasladar. Ya, pero empezamos con un ejemplo y fuimos otra cosa. Estábamos con el tema nomás de si era anticipo o si era ya. Como el primer ejemplo que estaba tomando del anticipo, del adelanto, bueno, se toma como operación. El IGB, ¿en qué entra ahí? O sea, ahí no hay ninguna facturación. No, sí hay facturación. No te olvides que va a haber facturación por parte del señor cuando me preste el servicio. Su obligación. En el momento, o sea, en el primer momento cuando se carga el adelanto. Cuando le pagué, no. Va a quedar como préstamo. Esa jurisprudencia se les he puesto en lo que he subido al material, ¿ya? Porque justamente es un caso que estoy viendo, me llamó la atención y le he puesto en su material porque creo que les puede servir. Por un tema puntual, si ustedes contabilizan de una forma no adecuada o no concordada con el contrato, pueden tener problemas. Por eso, vuelvo a repetir la primera parte que decía, el contrato, ¿sí?, tiene que ser hecho de forma conjunta por el contador y por el abogado. Si el contador no le queda clara la idea, tiene que preguntar cómo quieres que lo contabilice, porque qué cosa quieres hacer en tu contrato, ¿sí?, para que lo contable sea coherente con lo legal, ¿sí? Es la única forma de poder salvar el tema de operaciones no reales. Sí, porque si no te van a ir hacia operación no real y te vas a poner un problema. Es que si me pones adelanto, nació la obligación. Es que cuando tú me entregas el comprobante debía decir por el servicio, punto, porque me está emitiendo el contrato, ¿por qué? Por el servicio que me presta. Si es que yo le doy adelanto, ahí sí me tiene que poner el tema del adelanto. Pero ten en cuenta que si lo haces como adelanto, ya nace la obligación. ¿Sí? Y por lo general, ese tipo de contratos son entre personas vinculadas, ¿o no? O sea, tienen plata acá y no saben cómo pasarla para allá, para que vengan, ya. Sabemos en el fondo qué hay acá. Ya, entonces, si hay algo acá, hasta la cochinada hay que hacerla bien, pues si no, no va. Ya, lo que estoy aprendiendo en la calle es la cochinada, así que tengo ahora que comenzar a adaptarme a la cochinada. Lo digo, aunque sea cochino, hágalo bien, si no, no lo haga, pues, ¿no? O sea, porque hasta para ser cochino se estudia, le digo. ¿O no? Generalmente ¿No? es un problema que sucede cuando no hay un acuerdo entre el abogado y el contador. Cada uno. Es lo que me he dado cuenta. Que cada uno lo ve a su manera y cada uno lo entiende a su manera. Y cada uno lo maneja a su manera. Y a veces el contador
no te dice lo que va a hacer, o a veces el cliente no le cuenta al contador lo que va a hacer, se entera después de un año el contador, que a esto habías hecho. Entonces le digo, señor, cuando tengo reuniones con él, traiga su contador, si no, no tiene sentido. O sea, vamos a hablar usted y yo, y el contador, no, tiene que saber lo que estamos haciendo, porque si no, ¿cómo contabilizarlo? O sea, somos 3 metidos en el delito. Los 3 no vamos a cambio puentes, no se va ninguno. Si no, no funciona, pues. Porque si no, le digo, hacemos algo, el otro lo va a contabilizar de una manera, nos estamos metiendo la soga al cuello solito, o sea, no. Acá es un triunvirato en el delito. ¿Queda ahí la idea? Entonces, tengan mucho cuidado con el tema de cómo se contesta. Entonces, vamos acá, porque la verdad me pasé para servicios, no sé por qué. Me acordé de otro caso. Entonces, cuando hablamos de venta de bienes muebles, la ley del IGB habla de venta como un término de transferencia. Lo que importa en el fondo es si ha existido o una transferencia, ¿sí? No importa si le pones a ese contrato dación en pago, no importa si ese contrato le pones alquiler-venta, no importa el término que le pongas, lo que van a buscar en el fondo es... Ahora, entonces, lo que me dice la ley del IGB es que el IGB grava la venta de bienes muebles realizadas en el país. Entonces, lo que en el fondo está gravando es una transferencia de un bien mueble. ¿Cuáles son bienes muebles? La ley te define como bienes muebles a los corporales. Y cuando habla de corporales, está definiendo aquellos que yo puedo tocar. También te dice que son bienes muebles ciertos intangibles. ¿Sí? En mi opinión, es ciertos intangibles. Porque la verdad hay en interpretaciones tanto en el tribunal como en SUNAT, que para SUNAT cualquier intangible está grabado. Yo discrepo de eso. Ciertos intangibles, porque la ley dice, ¿sí? Es un bien mueble, los corporales, habla de las marcas, habla de los signos distintivos, habla de los derechos de autor, habla del derecho de llave y pone una palabrita y similares. El gran problema es que es un similar. Entonces, si vamos a analizar qué está grabado con el IGB como venta de bienes muebles, primero analizamos si hay o no hay transferencia. Si encontramos que sí hay transferencia, recién vamos a analizar si es que hay o no hay un bien mueble, o lo que es objeto de esa transferencia es un bien mueble. ¿Está bien? Un ejemplo, por ejemplo, para ver esto de acá, podría ser lo siguiente. Yo tengo acá una empresa, imaginemos una empresa pesquera, y tengo al frente una empresa de leasing. Esta empresa lo que hace es firmar un contrato de leasing, es decir, compran una embarcación, ¿cierto? Quien la compra es la empresa de leasing y él se la alquila. Lo que hace es un arrendamiento. Y este de acá lo que le va a pagar es su renta mensual. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Hagamos de un contrato de leasing. Como contrato de leasing, yo le digo a la empresa de leasing, quiero que me compres tal bien, esa empresa lo compra a su nombre y me lo alquila. ¿Está bien? Resulta que con el tiempo yo no puedo seguir pagando esa cuota y lo que yo hago es, con otra empresa, yo que sé, pongamos harina, lo que hace es firmar un contrato de cesión de posición contractual. Es decir, lo que hace esa empresa pesquera es cederle su ubicación en ese contrato, ¿sí? No hablo de una cesión de derechos, o sea, que sería otra cosa, ¿sí? Hablo de una cesión de posición contractual. Es decir, yo tengo el contrato con el señor Sesquén y simplemente, como ya no puedo mantener esta relación, me está lastimando. Mentira. Están bien serios. ¿Por qué están bien serios? Se ponen, ¿cómo se concentran? No. Estamos en una relación acá, ¿sí? Y ya no puedo seguir cumpliendo con mis prestaciones y lo que hago es, le cedo mi posición. Que quiere decir que ella se pone en mi lugar y yo me voy. Y ella sigue con la prestación. Es decir, cuando hablamos de una cesión de posición contractual, la persona que se subroga en el lugar del otro sujeto asume tanto derechos como obligaciones. ¿Sí? En una cesión de posición contractual se asumen derechos y obligaciones. Ahora, yo cederle mi posición contractual
no va a ser gratis, ¿no? Le voy a cobrar algo, ¿cierto? Porque yo ya fui pagando las cuotas mensuales, ¿o no? Algo le voy a cobrar, no va a ser gratis. Entonces, en esta relación hay un pago. La gran pregunta es, ¿esto está grabado con IGB? ¿Está grabado? Es decir, la cesión de posición contractual realizada en un leasing o en un leaseback o en cualquier forma de arrendamiento financiero, ¿sí? No operativo sino financiero, ¿estará grabado con IGB? Si ha habido una cesión de posición contractual, Arina tendría la posibilidad de ejecutar su opción de compra. Miren lo que he dicho, ¿eh? Tendría la posibilidad de ejecutar su opción de compra. Porque cuando acaba el contrato, no necesariamente tú estás obligado a comprar el bien. Tienes una opción de compra. Tú decides si lo ejecutas o no lo ejecutas. Por lo general lo ejecutan, ¿no? Pero depende del bien. Si es un vehículo, por lo general tampoco lo ejecutan nunca. Quédate con el vehículo. ¿Cierto? Si es una embarcación pesquera, ahí sí. Pero vehículos, por lo general, acaba el contrato, chao, ¿no? O sea, otro, nets. ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Está o no está grabado? Si hay un contrato, ese contrato de promedio, Hay un de por medio. Tiene que haber contrato de por medio, ¿sabe por qué? Porque el de acá tiene que aceptar la cesión. Ellos, este se llama cedente, este se llama cedido, este cedente, cesionario, cedido. El cedido tiene que aceptar esta cesión. Porque van a cambiarle a su contraparte, ¿o no? ¿Usted aceptaría que le cambien a su pareja sin su consentimiento? Viene Milet y le dice, yo entro en su lugar, yo atraco, ya acepto, no importa. O sea, tiene que haber una aceptación por la persona que está siendo cedida. ¿Qué me dicen? ¿Está o no está grabado? ¿Por qué no? Entonces, primero partamos de algo. En IGB solamente hablamos de 6 operaciones, ¿o no? Y así, dentro de nuestra ignorancia que tenemos, ¿eso puede ser una importación? Por ningún lado, ¿no? ¿Eso puede ser un contrato de construcción? Por ningún lado. ¿Eso puede ser una primera venta de bien inmueble? No va, ¿no? No tinca, ¿cierto? ¿Eso puede ser una utilización de servicio? No hay servicio de afuera. ¿Eso es un servicio? No. ¿Qué nos queda? Venta de bienes. Bueno, o sea, siempre cuando me hacen una consulta, yo hago descarte, ¿ya? Lo que tengo que tener en claro son cuáles son las 6 operaciones grabadas. Primero digo, a ver, lo que estás haciendo es una venta de bien mueble, analizo las características de bien mueble. No digo, no, entonces es una prestación de servicios, analizo los elementos esenciales de prestación de servicios. No, es una utilización de servicios, analizo los elementos esenciales de esa operación. Es una primera venta de bien inmueble realizada por constructor, analizo esas características. Es un contrato de construcción, los analizo y por último analizo importación. Si en ninguna me cuadra, quiere decir que ninguna está. Pero en la que tal vez se acerque, analizo en esa operación. Entonces siempre hagamos descarte por operación, ¿está bien? Nos queda claro que no puede ser contrato de construcción, nos queda claro que no puede ser primeramente bien inmueble, nos queda claro que no puede ser importación, nos queda claro que no puede ser utilización de servicios ni prestación de servicios. ¿Está bien? Sin querer ya repasamos las 6 operaciones o no. Uy, soy bueno enseñando. Ya. Ahora, no me dicen nada, yo tengo que halagarme. Ahora, es para levantar mi ego, si no. Ahora, me queda 20 de bienes. Entonces, primer tema, tenemos que ver si hay transferencia. Y segundo, tenemos que ver si eso que es transferido es un bien mueble. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, cuando él le cede su posición contractual a él, ¿hay transferencia o no?
¿No hay transferencia? Porque si no hay transferencia, ¿para qué seguimos discutiendo? Ahí más quedó. No es nada. Por más que sea bien mueble. ¿Me sigue? El tema es, ¿hay o no hay transferencia? Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es transferir? ¿Qué es transferir? No lo hagamos solamente como que fuesen bienes muebles, porque nosotros vamos a entender, transferir es, bien, ¿no? Toma. ¿Solamente eso es? Tendría que haber dos partes. ¿Ya? Primera característica, cuando hablamos de transferencia tiene que haber alguien que da, una prestación de dar, ¿sí? Y tiene que haber alguien que recibe. Suena medio feo con la unión civil eso, pero bueno. Ahora, depende. Nada, no me entienden, oye, muchachos. Ya no importa. Una clase es distinta, yo sí me divierto, cuando estoy con la máquina ni bromas puedo hacer. Aunque al final tampoco me tienen ni bromas ahorita, pero bueno, no importa. Estamos ahí. Entonces, para una transferencia tiene que haber alguien que cede, alguien que entrega, alguien que transfiere, tiene que haber alguien que recibe, alguien que es el que está recibiendo y demás. ¿Está bien? ¿Hay una transferencia ahí? Hasta ese momento. ¿Se abría, no? Hasta ahí. ¿Qué cede? Su posición en el contrato. ¿Qué recibe? Su posición en el contrato. Ya está ahí. ¿Qué cosas más tendríamos que ver en la palabra transferir? Aparte que hayan dos partes. Ahora, pero bien... No, todavía no discuto bien mueble, Primero veamos si hay transferencia. Tú me has dicho, para que haya transferencia tiene que haber dos partes. ¿Todos estamos de acuerdo ahí? Creo que sí, ¿cierto? No puede haber transferencia sin otra parte, ¿cierto? O sea, si yo lo aviento hacia nadie, no hay transferencia, sigue siendo mío. Se cae, se rompe lo que se vaya a romper y lo perdí yo, ¿cierto? El transferir implica el cambiar de titularidad, ¿o no? El que antes era titular, ahora existe otro titular. Y como dice la canción, a la ex no se le llora, sino se le reemplaza. Lo mismo eso, ¿no? Es una transferencia, ¿no? Ha sido transferido. Ya. No escuchen tampoco reggaetón. ¿Qué va a pasar ahora? ¿A Romero Santos? Ya está, ya una chacara con Romero Santos, ya está más de moda, creo yo, que el taxi. Ahora, entonces, para que haya transferencia tendría que haber dos partes y tendría que haber un cambio de titularidad, de algo, no sabemos de qué todavía, de un bien, de un derecho, de algo. O sea, algo tiene que cambiar la titularidad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Acá hay un cambio de titularidad. Pues todavía no lo de bien mueble, ya sabes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Tú podemos decir que si hay transferencia? ¿No? O sea, segunda, lo que estoy haciendo es lo que se conoce en materia jurídica como un método de interpretación. Estoy usando una forma de interpretación que sería la sistemática o sería la literal. Estoy definiendo lo que quiere decir la palabra, ¿sí? Y estoy buscándole elementos a la palabra. Cuando ustedes presenten algún tipo de impugnación en un reclamo, en algo, ¿sí? Comiencen a hacer y definan cada cosa que ustedes van a utilizar. Por eso hasta cuando hagan una auditoría, yo voy a una auditoría y le digo, señorita, a ver, primero pongámonos de acuerdo en la terminología que estamos usando. Porque usted una palabra la va a entender de una forma y de otra forma. Entonces primero pongamos de acuerdo las palabras que estamos usando, para hablar en la misma forma, ¿cierto o no? Yo hasta ahora no entiendo qué es un chucaqui, por ejemplo. Vine al norte y todo el mundo acá de chucaqui y dice, ¿qué es eso? No sé qué es eso. Entonces explícame qué es chucaqui, porque mi léxico nunca ha existido. Yo soy de la sierra donde existe chucaqui. ¿Está bien? O sea, tenemos que poner, culturalmente no tenemos la misma forma de hablar, ¿o no? Profesionalmente hablamos lo mismo. Yo cuando digo enajenación, ustedes dicen realización, como contadores. Digo, ¿realizar qué cosa es? ¿Vender? No, realizar no es vender. Y podemos pasar discutiendo, cada uno dice, ¿podemos hablar o no?
Sus nicks nunca las entenderé por eso. Porque leo las nicks y las palabras no las entiendo, porque digo, no sé qué quieren decir. Entonces, primero tenemos que establecer qué estamos hablando. Digo, transferencia es dos partes, en el cual hay un cambio de titularidad. ¿Qué más podría haber para que haya transferencia? ¿Lo principal? Puede ser, ¿no? Ahora, perfecto, ya. Concluyamos, C de transferencia. Siguiente pregunta. Eso que está cambiando de titularidad, eso que va a cambiar, que va a ser transferido de una a otra persona, eso que viene a ser ¿qué cosa? La posición en el contrato, ¿sí? ¿Es un bien mueble? Si me dicen que sí, hay operación grabada. Si me dicen que no, no hay operación grabada. ¿Es o no es un bien mueble? Entonces ahí entramos a la definición de bienes muebles. Y cuando me define bienes muebles, la ley del IGB me dice corporal. ¿Es un corporal? ¿Podemos tocar esa sesión de opción contractual? ¿Lo podemos tocar? ¿Acá está la sesión? No es corporal, ¿cierto? Hasta ahí no es. Pero la ley me dice que también son bienes muebles, ¿cuáles? Los signos distintivos. ¿Qué es un signo distintivo? ¿Qué es un signo distintivo? A ver, vamos a ayudarnos de acá. Para discutir esta parte, vamos a ayudarnos de acá. ¿Y cómo hago que salga otra vez? No te preocupes. Empeñando me llevo. Y ya, vamos a ver. Entonces, me siguen la idea, lo que estoy tratando es cómo hacer un análisis de una operación, ¿sí? ¿Solamente estamos dando la operación o no? Solamente hablamos de esa operación, esta de acá. ¿Me interesa esta operación acá? No, me interesa la operación entre ellos dos. Porque lo que estoy haciendo es si esto está grabado o no. Esto es otra operación que tendrá otro análisis. Y lo que estamos viendo es esto de acá. Entonces, cuando hagamos IGB, siempre tenemos que centrarnos en la operación, solamente en la operación. ¿Está bien? Entonces, para hacer planificación también nos centramos en la operación. Buscamos la operación. Y vamos a ver por acá lo que son bienes muebles, para no complicarnos. Pero esto está en lo que se ha subido, no está en lo que les hemos dado, porque es bastantes, pero sí está en lo que se ha subido en el campus, ¿ya? Vamos a ver acá. Sino que acá hago todo un análisis cosa por cosa, y algún día llegaré a lo que quiero llegar. A ver. Ya, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuánto hemos hecho ya? Bien, mueble. Acá está. Lo que te dice la ley como bien mueble es lo siguiente. Te dice, el artículo 3 te dice, son bienes muebles los corporales. ¿Y cuáles son los corporales? Los que pueden llevarse de un lugar a otro. ¿Podemos llevarlo de un lugar a otro? Podemos llevar el papel donde está escrito el contrato, pero no lo que está cediendo, ¿cierto? No es un corporal. ¿Qué más me dice? Los derechos referidos de los mismos, los derechos de un corporal, y eso no es un corporal. Los signos distintivos. ¿Qué es un signo distintivo? ¿Cuál es el signo distintivo de esto acá?